Buen día, amigos. Buen día tengan todos los que nos siguen a diario en este programa en Global TV. Les recuerdo que usted puede ver el programa más tarde en YouTube cuando Andrés Bernal lo monte. Por supuesto que también estamos en Periscope. Y a las 3:30 de la tarde en Telered TV también puede ver el programa. Si acaso se pierde algo de lo que nosotros decimos hoy, el programa va completo porque en el cable y en la señal abierta, usted sabe que nosotros tenemos un cliente que es el gobierno nacional que todos los días pone una cadena. Y no le podemos decir que no porque pagan muy bien. A los únicos que les pagan es a nosotros. Claro, nos pagan para que podamos comprar las medicinas, los alimentos y lo mejor de todo, nos pagan en efectivo. Con billetes de 10, pero en efectivo. No les vienen en cajas CLAP. Las cajas CLAP se utilizan para eso. Bueno, amigos, hoy es un martes extraño, porque el martes es un martes después de una gran resaca donde pasó lo que no tenía que pasar. Todo el mundo, en las encuestas publicadas y no publicadas, de tirios y de troyanos, la oposición debería ganar por lo menos 15 gobernaciones. El día sábado, en La Pata del Colibrí, que es un programa asociado a algunos comunicadores del Zulia, yo señalaba que yo veía ganadora a la oposición apenas en 10 o tal vez en 12. Pero lo que vino después es increíble, como por ejemplo Miranda, donde una buena parte del electorado que votó en las parlamentarias no votó esta vez por Ocariz, y en Valencia, en Carabobo, tampoco. No tengo los datos de Aragua, pero me da la impresión de que en Aragua también ocurrió lo mismo, porque es imposible que una encuesta, claro que se pueden equivocar, y de hecho se equivocan, porque simplemente extrae una realidad, algo que está ocurriendo y lo proyectan y eso pudiera no ser verdad. Pero acertaron lo más difícil, que era la cantidad de votantes, cerca del 61%. Sin embargo, se equivocan asignando resultados, porque se suponía que la gente que votó en las parlamentarias tenía un interés por el cambio y da la impresión que no, porque la gente no quería cambiar. Arenas me decía hace unos instantes cuando nos dirigíamos al canal, oye, ¿y si es verdad que la gente votó por Maduro, por el chavismo y por la revolución y por el socialismo? A lo mejor. Seguramente los que ayer hablaban de fraude, al final terminaron reconociendo los resultados. Yo no sé qué ha dicho el señor Feo, de apellido Feo, sí. Pero ya Ocariz y Falcón reconocieron que habían sido derrotados. Sí, yo creo que, mira, la decisión de ir a las elecciones fue la correcta. Estratégicamente correcta. Y claro, sigue siendo la correcta. Sí, señor. Y todo parece indicar que hubo un extraordinario fraude continuado, es decir, que comenzó con el traslado de votantes, el cierre de centros de votación, es decir, un fraude continuado, eso es verdad. Pero la gente en Baruta, dicen que la gente en Baruta, el Atillo y Chacao, él votó el 40%. Hubo el 60% de abstención, eso es lo que dicen, eso es lo que leemos. La gente del norte de Valencia actuó y se condujo electoralmente de la misma manera que se condujo cuando ganó Acosta Carlet. No fue a votar. Y cuando Diosdado le gana a Enrique Mendoza. A Enrique Mendoza. La gente no fue a votar. No fue a votar, la gente no fue a votar. Y en Lara, Falcón reconoce que Carmen Meléndez lo vapuleó. Claro. Falcón, que era una de las fijas, porque supuestamente nosotros que estamos en el sur y miramos la gestión desde lejos, pensamos que Falcón había hecho una extraordinaria gestión en Lara. Uh-huh. Y a lo mejor la hizo, pero a lo mejor lo castigó que la gente no fue a votar. Ahora, la gente no creo que no haya ido a votar, no por el llamado que hizo María Corina, Aristilleta Granco, Petina Costa. No, ellos no son los responsables. Exactamente, a lo mejor tampoco, y eso puede excluir a las trampas del CNE como la causa fundamental. Pero hay un detalle en el que tú estás anotando que es lo que se llama fraude continuado. Claro, lo que pasa es que la gente cree que el fraude se materializa cuando sacan los votos, pero cuando tú comienzas, por ejemplo, a utilizar los recursos del Estado, cuando tú comienzas a inhabilitar líderes políticos,
cuando tú comienzas por cambiar de centro, por eliminar centros de votación, cuando comienzas por cambiar la gente de un lado a otro, el mismo día, ¿no? El mismo día de las elecciones, y cuando tú ves, por ejemplo, que el Plan República, en vez de responder a los intereses del Estado, responde a los intereses del gobierno, sin duda que hay una situación verdaderamente anormal. Y por otro lado, el gobierno estimulando la abstención, estimulándola además, diciéndole, mira, si estos tipos salen electos no los vamos a reconocer. Y ustedes saben que nosotros no les reconocemos nada de lo que ellos hagan. Entonces mucha gente siente que pierde su voto, que no vale la pena votar, aunque las elecciones en el mundo no son, digamos, multitudinarias. En Venezuela lo son por razones muy particulares, pero ocurre que la Venezuela que nosotros conocimos ya no existe. Y además de eso hay un elemento clave. Muchos venezolanos se han marchado. Ayer una conocida empresa andaba buscando un personal que es muy calificado. Y llamaron a alguien y dijeron, no vamos a aceptar, nos vamos al exterior. Buscaron a otra persona, yo me voy al exterior, no quiero comprometerme. Y por último buscaron a alguien que ya más o menos dijo, sí, yo también me voy a Colombia la semana que viene. No hay personal, se van. Mucha gente después de estas elecciones también se va. Y yo me acuerdo que una vez, conversando con un dirigente del chavismo, él me decía que ellos estaban apostando a que los venezolanos se marcharan. Yo creo que tú estabas esa vez conmigo cuando me lo dijo. A mí me pareció un exabrupto en ese momento, pero ahora veo que es posible que eso haya sido así. Ahora, si los venezolanos que creen, aunque ahora son minoría, porque entre la elección pasada de parlamentarios y ahora perdieron cerca de 2 millones de votos. La oposición perdió, respecto a la elección parlamentaria, 2.300.000 votos. Y el gobierno, que es el peor que hemos tenido en toda la historia del mundo, de la historia del país, desde 1830 hasta el día de hoy, que hay desabastecimiento, falta de efectivo, una cantidad de asesinatos impresionantes ejecutados por ellos mismos, más de 140 muertos en 4 meses. No hay medicinas, no hay alimentos. El gobierno ganó la bicoca de 600.000 votos de las parlamentarias hasta hoy. Y la oposición, que ha hecho los reclamos justos, que se ha movilizado, que ha impugnado, que ha retorcido todas las vísceras, perdió 2.300.000 votos. Las trampas del CNE tuvieron mucho que ver, pero la responsabilidad también es de los que no votaron, de los que dijeron, yo no voy a votar, pero no estoy llamando la atención. Por eso, si usted que nos está viendo no fue a votar y algún cargo de conciencia pudiera filtrarse por allí, no se preocupe, no fue usted el único. No fue usted el único que lo hizo. Pero era sintomático el detalle de que a primeras horas en todo el país, a primeras horas de la mañana, los centros de votación estaban vacíos. Yo he ido a votar siempre sobre las 10 de la mañana, porque por cuestiones, digamos, y me perdonan, por cuestiones de carácter cabalístico, yo voy a las 10 de la mañana porque cuando he ido a otra hora he perdido. Fíjense que yo voté a las 4 de la mañana cuando ganó Chávez, a las 4 de la tarde, digo, cuando ganó Chávez, y cómo me ha pesado. Pero bueno, a las 10 de la mañana yo fui a la mesa donde yo voto siempre, a la mesa 4 del Colegio María Moñito, y me estaban esperando para que votara. No había cola, no había nada, y yo me sentí tan feliz, primera vez, tan feliz estuve que no vine al operativo que tenía Global. No vine, me sentí tan feliz que no vine. Preferí empezar a ver resultados y tal. Y otro detalle también muy importante. Oye, hay algunas cosas que no hacen falta, parecen las elecciones. El Plan República no hace falta. No hace falta porque la gente se conduce civilizadamente. Sí, y además lo siguiente, cuando yo que siempre presumo de estar informado de lo que ocurre en el país, traté de indagar lo que estaba pasando en el Zulia y la información que recibí era tan fuerte, que yo no creía creer que esos datos fuesen verdad. La paliza que le estaban dando a Arias Cárdenas era una cosa monumental, que yo mismo, por el temor de que me estuvieran metiendo gato por liebre, bueno, que en estos tiempos, no digo gato por liebre, le pueden meter hasta perro por liebre. Uno hasta da las gracias. Sí, hasta uno da hasta las gracias, pero resulta que yo fui a unos centros a ver cómo estaba el exit poll, y entonces era verdad, y había unos sitios donde estaban 1.800 a 70. Y yo dije, bueno, voy a preguntar por el país. Nadie me daba, nadie, ni en Oriente, ni en los llanos, ni en el centro del país. Al contrario,
me escribían preguntándome qué sabía yo de Centro Occidente o de la zona del centro del país. Y yo no sabía nada. Y eran las 5 de la tarde y yo no sabía nada. Solamente alguien me dijo, en Miranda gana Ocariz con 5% arriba, pero tú sabes que 5% eso es por las exit polls. Bueno, yo por supuesto, muy preocupado, no creí que pasara lo que realmente pasó, y es lo que nos tiene comentando hoy en la mañana en este programa que habíamos dicho ayer, que íbamos a ver o tratar de desmenuzar las razones que llevaron al venezolano a sentir que a lo mejor es mejor vivir como viven en Cuba. Yo que no conocí el monstruo por dentro, pero que desde niño, desde muy jovencito me dediqué a ser dirigente de izquierda en Venezuela. Si alguien me hubiera dicho a mí que la izquierda iba a hacer era esto, hace tiempo que hubiera decidido jugar con los Yankees a Nueva York. Por lo menos de recogebate. Por lo menos de recogebate. No. Ahora, la pregunta que le asalta a uno a estas alturas del partido, hacer consecuencia claro. Es porque los resultados de ayer son un mazazo en la cabeza de la gente, ¿no? Es decir, la gente quedó herida, pues, mucho más que en cualquier otra circunstancia, ¿no? Y las preguntas que se hacen nada, y con ley seca. Hasta el 3 de noviembre. Que las penas no pueden ahogarse. Hasta el 3, con las ganas que tiene la gente de ahogar las penas. Mira, hasta después del Día de los Muertos. No, eso no es cierto. Ah, no es cierto. La Cámara de Licoreros de ayer anunció que lo que está hasta el 3 de noviembre es el porte de armas. Eso sí, porte de armas para que lo tenga legal. Porque para los ladrones pueden tenerlo. Los ladrones pueden tenerlo, a ellos no se les va a pedir el porte de armas. No, exactamente. Ahora, la pregunta que uno dice, ¿será capaz esta gente de salir del gobierno mediante las elecciones o embalsamar a Tibisay y Lucena para que de vez en vez... Es que yo te voy a decir, si quitan a Tibisay viene una peor que ella. Ponen a Iris Varela. O a Sandra Oblitas. No. Es que después de estas mujeres que son más o menos inocentes. No, Francisco, estas mujeres no son inocentes. No, señor. No son nada inocentes, Francisco. Esa señora que viene bajando la rampa del CNE con aquella cara... Oye, ¿a ti te marcó eso? No, me marcó, porque es que no hay una cosa que me... Te lo digo porque vivo la experiencia terrible. Mi abuelo, cuando me iba a pegar, me hacía así. ¿Y tu abuelo te pegaba a ti? Claro, me pegaba. ¿Con una correa? Con un mandador. Un mandador. Y me hacía así, mira. Esta noche te doy lo tuyo. No, en la mañana. En la mañana te doy lo tuyo. Si no te doy en la noche, te doy en la mañana. Me hacía así. Bueno, Sandra Oblitas baja la rampa así cuando gana. Cuando cuando pierdes así. ¿Ah? Yo creo que ahora el gobierno va a lanzar las elecciones de alcalde. ¿Tú crees que las lance para diciembre o para noviembre? Yo creo que ya ellos las pueden lanzar cuando quieran. Fíjate tú que Maduro dijo algo, y lo dijo Diosdado Cabello. Va a haber elecciones cuando nosotros las podamos ganar. Cuando se dieron cuenta que las podían ganar, diseñaron la estrategia, la lanzaron y ganaron. Ganaron porque la evidencia está bien. La única manera es que tú pruebes mediante actas que te hicieron trampa. Pero si las actas no están allí... Exacto, es que las actas tienen que ser mostradas, porque si no se muestran, el impacto va a ser peor, hermanos. Pero es que el único que salió a pelear por su triunfo fue Andrés Velázquez. Y Feo también. Bueno, pero Feo yo no lo he visto. Feo dijo que tenía 15%, pero yo no he visto... Sí, no he visto actas tampoco. Yo revisé el carabobeño hoy por si acaso... ¿Y no había nada? No había nada, absolutamente nada. Bueno, el caso es, Francisco, que estamos metidos en un tremendo... Bueno, usted espera las próximas elecciones. Yo, si estoy en Venezuela, que es lo más seguro... Oye, hay una frase que me llamó mucho la atención, porque ayer, al final del programa dijimos, pero esa frase que dijo Maduro, porque Maduro dice muchos disparates, es verdad. Disparates... Porque Maduro es una persona reacia a todo intelectualismo, de verdad, y por eso es que es víctima de los economistas moribundos y de los economistas difuntos, y de los economistas, por supuesto, si son difuntos, son muertos. No lo digo yo, lo dice lo dice Keynes. Pero entre los disparates que dice Maduro, dijo uno que ahí me llamó la atención, porque no sé de dónde sacó esa frase. Dijo, los venezolanos, o Venezuela, está jodida, pero está feliz. Lo dijo antes de las elecciones. Y eso siempre me llamó la atención, porque ¿de dónde sacó Maduro de que el país, es cierto, el país está fregado, jodido, como dice él, porque
como él es el presidente y es el principal locutor del país, él no tiene límites para decir insolencias y groserías cada vez que se le antoja y cada vez que se le ocurre. Pero de que somos felices, no sé de dónde sacó esa frase, porque lo que uno ve gente comiendo en la basura, y cuando la gente come en la basura, obviamente lo que menos tiene es felicidad, chico. O sí. O la gente feliz comiendo de bolsas negras. Es que no lo sabemos. Por ahora. Sí, bueno, las elecciones de alcaldes seguramente las van a lanzar un día de estos, con esa victoria resonante del gobierno, aunque la comunidad internacional pareciera ser que no está comiendo cuentos. Es porque está evaluando la continuidad del fraude. Claro, Almagro ayer dijo que no iban a reconocer, que no se iba a reconocer. La Unión Europea pareciera ser que comienza a moverse en el sentido de aplicar sanciones a Venezuela y apoyar las que ya aplicó Canadá y aplicó Estados Unidos. Es posible que la Unión de Países de América Latina también hagan algo parecido, pero yo no les digo que eso quizás pueda ser bueno para cerrar al chavismo, para apretarle las clavijas al chavismo, pero también a todos nosotros. Yo creo que lo que viene de fin de año es para agarrarse, no es cualquier cosa. La inflación desbordada y las calamidades de la población mayores, pero yo pienso que si la situación de ahora permitió que ganaran 17 gobernaciones, si la cosa se pone un poquito más fea, yo creo que se van a ganar todas las alcaldías. Sí. Ahora, eso es raro, ¿eh? Sí. Eso pasa nada más en el cine. En TNT y en Venezuela. Sí, en el cine, en el cine, solo pasa en el cine y en Venezuela, pero yo les digo lo siguiente, seguramente la inflación, ayer el día domingo, yo estuve en un automercado que está en la avenida 72, diagonal a un banco. Yo siempre critiqué que allí las hallacas eran muy costosas. ¿Cómo estaba, Francisco? Entonces, y yo decía que uno tenía que ir primero al banco que está en la diagonal, pedir un crédito rotatorio por un año para comprar las hallacas. Sí, se lo dan unos rápidos, te preguntan, ¿cómo se llama usted? Francisco Rojas Fernández. ¿Quién es su aval? El señor que cuida los carros. Él es el que tiene... Sí, porque el señor que cuida los carros, ahora con lo que le dan, él tiene avance. A mí me cambió un billete, me dio 8.000 bolívares por un cheque de 10.000. Y me dijo, profesor, que usted ¿Pero te dio los 100.000 o los 8.000? Me dio 8.000, me cobró 20%. 20%. Claro. Y entonces cuando me dice la señorita, tiene su aval, el señor que cuida los carros, que es asociado al banco. Perfecto. No, enseguida, el señor Rojas vaya. Entonces cuando fui con las hallacas, 35.000 bolívares. ¿La hallaca? 35.000 bolívares la hallaca. Y tú le dices, allá cayó. Y entonces yo estaba en la cola, Arena, yo te confieso, yo pensé que estaban como a 10.000, 12.000, 13.000. Cuando yo estoy en la cola y entonces digo decir, esas hallacas están caras y lo que le están metiendo es una sola aceituna. Y alcaparra. Sí, y no es hoja de plátano, sino de bijao colombiano. Y entonces yo comencé a sentir que la cosa, y entonces vi la masa, que la masa no era con la cosa esa que llaman las nieves. Me diga. Sí, entonces yo me salí de la cola. ¿Y el préstamo ya te había dado el dinero? No, yo fui inmediatamente, ellos al no usarlo, reversa. Ya. Como cuando te hacen una operación que tú no reversa y se quedaron otra vez cola. Bueno, amigos, las hallacas allí en ese lugar son a 35.000 bolívares. La familia siempre cenan. A menos que usted, por ejemplo, les voy a dar una fórmula. Usted coge las hallacas esas, las mete en el congelador, bien congeladas, y después las raya. Y le da hallacas rayadas, que también puede ser. Bueno, o puede tomar la opción nuestra, ¿no? Pero no la digas todavía que se entra en publicidad. Esa es la publicidad de nosotros. Bueno, pero hay que ser publicidad redaccional, poquito a poco meterse a la gente. Hallaca turpial, amarillas y negras, como Primero Justicia. Sí. La hallaca turpial es una hallaca son un fraude. que causó sensación en su momento, porque son unas hallacas de pura masa. Pero usted puede chupar el tabilo por el mismo precio. Mira, se puede comer incluso el bullado. Te voy a decir algo. La vamos a aumentar 0.25 porque el cubito aumentó de precio. Sí, como no, está muy caro. Está en 1.800. Sí, señor. Entonces, oye, en esas condiciones seguramente cuando el venezolano vea que está sufriendo más, que no consigue, que acabaron definitivamente con el país, que PDVSA se la entregaron a los chinos o a los rusos, que hasta los mares se han secado, que el lago de Maracaibo ya no le queda una gota de agua.
el venezolano jodido, pero contento, votará y ganarán todas las alcaldías. Dejamos esto aquí, amigos, porque ya Mario me está haciendo señas, pero quiero utilizar unos minutitos para decirles que ayer en Maracaibo falleció Antonio Márquez Morales, profesor universitario, tanto de la Escuela de Derecho como de la Escuela de Comunicación Social, gran amigo de siempre, un zuliano ejemplar, con quien en algunos momentos discrepamos, pero era una discrepancia extraordinaria, civilizada, porque con él se podía debatir cualquier punto, siempre de manera muy amigable, ¿no? La última que me dijo era ¿cómo se llama? Que publicara un libro con mis artículos. Sí, y él estaba en eso, porque últimamente se había dedicado a ser editor. Bueno, murió Márquez Morales y nosotros lo sentimos mucho, pero efectivamente, aunque no queramos, todos nos vamos a morir. Me lo acaban de decir acá en el canal, que todos nos vamos a morir. Sí, pero no sabemos Márquez cuándo. se va, pero se va contento y Dios lo recibirá en su seno, porque era un buen hombre. Y nosotros lo vamos a recordar siempre, y por eso le enviamos condolencias a sus amigos, a los profesores universitarios, a su esposa, a sus hijos y a todos los que lo quisieron mucho. Nosotros lamentablemente estuvimos siempre haciendo esfuerzos por traerlo acá, porque él era miembro de la Academia de la Historia y queríamos confrontar algunas cosas con él acerca de esa nueva historia que se escribe en Venezuela y que habrá que esperar un poco más para saber de qué se trata. Bueno, amigos, pasa los restos de nuestro inolvidable amigo Antonio Márquez Morales. Y bueno, seguimos. Por cierto que mañana va a estar con nosotros el doctor José Trinidad Martínez, quien viene a presentar un libro sobre el envejecimiento. No es a propósito que viene para acá, ¿no? Porque alguien pudiera pensar que se trata de presentar en este programa no dirigido por dos jóvenes promesas de la televisión zuliana. Pero nos vamos a una pausa. En unos instantes regresamos para seguir conversando sobre un tema que es de mucho interés, y me decían ayer que la situación es difícil, entre otras cosas porque este país hace tiempo que perdió capacidad de curar a sus enfermos. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Aquí seguimos, amigos, hoy martes de 17 de octubre, se acaba el año. Todo el mundo pensaba que el año no se iba a acabar, y se acaba. Pero se acabó rápido, en octubre. Se acabó rápido, ¿verdad? ¿Ah? Con nosotros está acompañándonos en este segmento Jonathan Rodríguez, activista social en derechos humanos con especialidad en salud. Trae unas cosas que comentarnos hoy, muy importante, y está acompañado de una joven que hace todo en el CEBAS, la cara del CEBAS, ese centro de enseñanza del inglés que seguramente es uno de los mejores del mundo. Y además de la labor educativa, tiene una labor de apoyo a la sociedad, y lo han hecho siempre con mucha solvencia. Más de 40 años en el Zulia haciendo una labor social de primera. No se nota, ¿verdad? Se ve bien. No, ella llegó realmente hace poco, ¿no? Yo sé de ella por el Twitter, pero no lo voy a comentar lo que escribe. Bueno, amigo, Jonathan no es médico. Jonathan es un activista social en derechos humanos, especialidad en salud, y viene a hablar sobre un tema que ha sido, de verdad, en un momento eludido, ¿no? Pero después muy bien tratado y además asumido socialmente, y después con mucha angustia, porque vemos que los enfermos no tienen cómo curarse, porque no hay manera de hacerlo, porque los retrovirales no están en el país o llegan con mucha dificultad. Tú vienes a hablarnos a nosotros de un tema en una conferencia que hay en estos días, acá en Maracaibo. Creo que es hoy mismo. Hoy. ¿De qué trata la conferencia? Sí, hemos realizado una alianza con el CEBAS, con todos los centros binacionales asociados de la Embajada de los Estados Unidos, quien nos auspicia el proyecto. Es una gira nacional. Vamos a estar trabajando en 5 ciudades del país. Hemos decidido iniciar aquí,
en esta tierra espectacular del Zulia, en Maracaibo, en la actividad que tenemos en el CEBAS, pero también vamos a estar en Valencia, en Mérida, en Caracas, en Margarita. Es un evento que hemos llamado ¿Por qué escogieron esos sitios? Porque hay una elevada incidencia del VIH en las ciudades que escogimos para trabajar, y creemos que es importante poner en la agenda pública de nuevo el tema del VIH. El tema político nos ha arropado y ha minimizado el impacto de otros temas, y creemos que el tema del VIH es necesario reforzar la información, es necesario hacer visible las acciones que se están realizando, y sobre todo es importante fomentar, impulsar la educación. Nosotros creemos en la educación como una herramienta realmente potente para generar cambios cambios positivos en la conducta de la persona. Y basado en esto hemos diseñado una estrategia que se llama Avances y Desafíos del VIH, a través de la cual nosotros vamos a empoderar a las personas que participen en las actividades, que son totalmente gratuitas, con información actualizada, información de avanzada. El panel de ponentes está conformado por un testimonio de una persona con VIH que va a contarle a la audiencia cómo vive una persona con VIH, cómo padece la escasez de desabastecimiento hoy en día de medicamentos antirretrovirales, pero también tenemos un poco de educación, que hemos hecho una alianza con las organizaciones locales en cada una de las ciudades, y en el caso del estado Zulia estamos trabajando con la gente de Acción Zuliana por la Vida, Azul Positivo, para que nos desarrollen un poco el tema de aspectos básicos y conceptos generales acerca del VIH, el SIDA, cómo se transmite, cómo lo podemos prevenir, cuáles son los avances tecnológicos para la prevención, para el tratamiento que están disponibles hoy en día en Venezuela. Pero también tenemos una alianza bien importante con Aid for AIDS International, que es una organización de un venezolano que se llama Jesús Aguais y hace vida en Nueva York. Jesús Aguais de Aid for AIDS va a estar con nosotros en parte de la conferencia. Además va a estar con nosotros Jaime Valencia, que es el director médico de Aid for AIDS International, así como también va a estar Lupe Aguais, que es la directora de educación y la directora del programa de Aid for AIDS para Venezuela. Nosotros queremos mostrarle a la gente, a las personas que nos acompañen en las actividades de hoy en el CEBAS a partir de la 1:30 de la tarde, mostrarle los avances que han habido en estos 36 años de epidemia, pero también mostrarles los retos y los desafíos que hay hoy en día para poder minimizar el impacto que ha tenido la epidemia de VIH en Venezuela. ¿Por qué tú crees que la gente le ha perdido un poco el temor al VIH? La gente le ha perdido el temor al VIH porque existe información. Y han transcurrido 36 años de información donde indiscutiblemente ha tenido un impacto, y yo creo que ese impacto ha minimizado el miedo que se le tenía a ese estigma que se creó alrededor del VIH en principio hace 36 años. ¿Y eso no significa desarmarse un poco frente a la eventualidad de contraer la enfermedad? Fíjate, pero pudiera significar desarmarse o armarse para protegerte y no contraer la enfermedad. Sin embargo, lo que se está viendo, el registro de nuevas infecciones por VIH, es que está en aumento en Venezuela, al contrario de lo que ocurre en otros países del mundo. Que el último informe de marzo de este año 2017 revela que la epidemia en una curva de disminución bastante interesante. Nos preocupa es nuestro contexto, nuestro país. Maracaibo es una ciudad con problemas de VIH. Ha incidido, ha aumentado Fíjate que en Maracaibo no es solamente el único estado o la única ciudad donde aumenta el VIH. En el estado Zulia se registran alrededor de 8.000 infecciones por VIH. En general es la data epidemiológica que manejamos hasta el momento. Sin embargo, es un tema de que el VIH está en todas partes. Y nosotros tenemos que hablar con las personas y decirles que el VIH tiene rostros de hombres y mujeres, de niños y niñas, de adolescentes y jóvenes, indistintamente, porque no te pregunta por quién votas o por quién no votas ahorita que está en el tapete el tema electoral, pero tampoco te pregunta si tienes dinero o no, no te preguntas dónde vives o si tienes un carro, no te preguntas si estudias en una universidad pública o en una universidad privada. Es decir, nos afecta a todos, y desde esa mirada queremos mostrárselo a la gente, también cómo queremos mostrarle que es importante desde adentro, desde el yo, desde el ser, dar
a las personas con VIH afecto, dar comprensión, mostrar solidaridad y el compromiso de trabajar en ¿Tener VIH es seguro que desarrolla el SIDA posteriormente? No es seguro que desarrolle el SIDA. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que podría desarrollar una persona con VIH si no se toma los medicamentos, si no tiene una calidad de vida, y eso lo vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy y en todas las actividades que tenemos en las ciudades. Bien, Salva, hay una jornada. ¿Cuánto tiempo duran las jornadas y qué van a tener? Esas jornadas, que aparte de la conferencia de Jonathan y de otro más, ¿qué otra cosa hay? Tiene una agenda bastante densa. Ahorita estábamos hablando de eso porque de aquí sale corriendo para la UNICA, donde tiene un conversatorio con los estudiantes. Muy bueno. Del VIH, y bueno, son actividades completamente gratuitas que las personas pueden aprovechar y deben aprovechar para conocer más información de este tema que es tan denso. Entonces la invitación es a que se animen, que vayan, que inviten a todas las personas que puedan y que compartan esa información porque es muy útil. Así es. Pero sí. En el CEBAS solamente hoy es la conferencia. Hoy a la 1:30. Mira, y de los retrovirales, ¿cuál es el más común que la gente infectada puede conseguirlo en Venezuela? Hay Maracaibo, concretamente. Fíjate, el tema de los medicamentos antirretrovirales es complejo porque no es que lo consigues en la farmacia como cuando vas a buscar un acetaminofén. Oye, que ya es difícil conseguir acetaminofén. Bueno, difícil, no hay. Si hablamos de desabastecimiento, te puedo hablar de índice de escasez a nivel nacional que supera el 98% en la actualidad, en un reporte que hicimos cerrando el mes de septiembre. Pero en el tema específico de VIH, los medicamentos antirretrovirales son distribución gratuita por parte del Ministerio de Salud. Lo que está pasando es que no hay voluntad política en nuestro país desde hace varios años y que estamos viendo desde el año 2009 cómo la escasez de medicamentos antirretrovirales está impactando negativamente en la vida de las personas con VIH. Los medicamentos que se importan en Venezuela para tratar el VIH son 23 tipos de medicamentos que se utilizan en combinaciones de terapia antirretroviral. De esos 23, hoy solamente 3 han sido enviados en este mes de octubre, en lo que va de mes de octubre, a las regiones. Solamente 3. Estamos hablando de que se está afectando al 80% de las personas que viven con VIH, que dependen de estos fármacos para tener calidad de vida. Estamos hablando de que se está exponiendo a más de 77,000 personas que viven con VIH, que están registradas en el Ministerio de Salud, y esto no es un dato que lo digo yo porque lo pienso que es así, sino que lo ha revelado el Ministerio de Salud y ha dicho, son más de 77,000 personas que tenemos inscritas en el programa de suministro de medicamentos antirretrovirales. Pero debe haber una estadística subterránea también, ¿no? Bueno, si la existe o no la existe, nosotros conocemos la información oficial, no conocemos la información del subregistro, pero indiscutiblemente existe un subregistro porque no hay reactivos para pruebas. Y eso hace que exista un subregistro, porque si tú no te puedes hacer la prueba, tú nunca vas a saber cuál es tu estado serológico. Y tú podrías estar, o una persona podría estar infectada con el VIH, como no lo sabe, tiene comportamientos de riesgo, no se protege, no utiliza condón, puede transmitirlo a una o a varias personas, ¿no? Entonces yo creo que es importante comprender y entender que vivimos en un país donde más de 300,000 personas tienen VIH, donde solo 77,000 personas con VIH reciben tratamiento, donde 2.500 niños menores de 12 años de edad tienen VIH. Esto es inadmisible, porque se puede prevenir la transmisión del virus de la madre al hijo. Aparte de esto, nos preocupa que más del 80% de las nuevas infecciones por VIH se registran en personas jóvenes entre los 14 y los 25 años de edad. Y el registro de nuevas infecciones por VIH en Venezuela asciende a más de 11,000 nuevas infecciones cada año, y nosotros queremos cambiar esa realidad. Nosotros queremos educar a la gente, darle la herramienta, que las personas comprendan que sí, que no es problema tocar a una persona con VIH, abrazarle, mostrarle afecto, pero sí podría haber problemas si nosotros asumimos comportamientos sexuales de riesgo y no utilizamos un señor que se llama condón, que es una tecnología eficaz para prevenir las infecciones de transmisión sexual. No solamente estamos hablando de VIH allí, estamos hablando de otras infecciones como hepatitis sexualmente transmitidas, citomegalovirus, entre otras infecciones como sífilis, por ejemplo. No hay antibióticos para tratar sífilis en Venezuela. Entonces nosotros debemos comprender que no es nada más el VIH, es la complejidad de todo lo que está y todo lo que gira alrededor del VIH. En el caso de las mujeres con VIH que tienen bebés recién nacidos, ellas no pueden amamantar porque la leche materna es una vía de transmisión del VIH. Entonces,
¿Cómo puede una mamá de bajos recursos que haya contraído el VIH comprar una fórmula láctea que una lata dura 7 días y cuesta más de 60.000 bolívares hoy en día en Venezuela? Yo creo que tenemos que educar a la población, a los jóvenes. Hoy vamos a estar en la única de 8:30 a 12 del mediodía, totalmente gratis para la comunidad estudiantil. Es darle a la gente la herramienta potente que es la información, que es la educación, para que tomen decisiones asertivas en su vida y hagan proyectos de vida que tengan que ver, en sus proyectos de vida incluyan factores importantes como la prevención por su salud, porque nosotros queremos una población saludable. Si nosotros tenemos una población saludable, nosotros garantizamos el desarrollo del país. Si nosotros tenemos una población hambrienta, enferma, ¿cómo vamos nosotros a desarrollarnos como país? Y es grave que lo que tú nos has dicho sobre ese tipo de enfermedades, porque hoy en día ha reaparecido la malaria, la tuberculosis. Bueno, fíjate, asociada al VIH también, por cierto. Sí, exactamente. Es decir, han reaparecido enfermedades que habían sido erradicadas en el país desde hace bastante tiempo por la vieja sanidad. Sí. Imagínate, entonces estamos realmente en el peor de los mundos, en el peor de los escenarios, y afortunadamente tenemos a Teresita Lucena que puede decir, estos datos son irreversibles. Fíjate, tenemos una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, sí, que es motivada por la crisis política, y que incide directamente en la calidad de vida de cada uno de nosotros aquí en Venezuela, porque indiscutiblemente la posibilidad que uno tiene para tener acceso a los bienes y servicios cada vez ha mermado y ha disminuido, al punto de lo que decía el profesor: oye, ¿cómo te vas a comer en el corte anterior, cómo te vas a comer una yaca que cuesta 35.000 bolívares hoy? Mañana no sabemos cuánto va a costar, claro. Y eso incide en la gente. Entonces yo creo que la educación es la solución, amigo, y nosotros creemos firmemente en la educación. No tenemos ningún interés de generar zozobra en la población, pero sí tenemos un interés de generar bienestar en la gente, y para darle bienestar tenemos que educarlos. Tú dijiste que tenías algunos retrovirales que habías traído. Sí, vale, pero no los subí porque los dejé en el carro. Trajimos unos medicamentos para donaciones, como Atripla, Truvada, Presista, porque sabemos... ¿Y dónde se te puede localizar para hacerse de esos medicamentos algunos? Bueno, principalmente en Twitter. En nuestra cuenta es bastante activa, @StopVIH en Twitter, @StopVIH, Stop en inglés, STOPVIH. Por allí nos pueden seguir. Estamos en la misma cuenta Stop VIH en Instagram, y nuestra página web www.stopvih.org. Ahí hay una forma de contacto, recibimos la información. Si la persona necesita un medicamento y nosotros lo tenemos a disposición, se le va a solicitar una documentación, como por ejemplo su récipe médico actualizado, informe médico actualizado, exámenes de carga viral CD4 actualizados, hematología completa actualizada. Eso se somete a una consideración de un equipo que es médico. Yo no soy médico, y el equipo médico decide cuál es la importancia y qué persona tiene prioridad. Sobre todo si comprendemos el contexto en el que vivimos en Venezuela, donde han reemergido esa cantidad de enfermedades que habían sido erradicadas, y tenemos una situación bien puntual y particular que nos preocupa bastante en el caso de VIH, que es las complicaciones con tuberculosis, con malaria. Hay un estudio bien reciente de Acción Ciudadana contra el SIDA al respecto. Esas personas que están con esos cuadros van a tener siempre prioridad sobre otras personas que no tengan esas complicaciones. Hay una cosa que ya para ir cerrando, ¿verdad? No, si quieres no cierres, no te preocupes. Tú eres una expresión importante de la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, nosotros aquí lo hemos desplazado como si no fuera una competencia fundamentalmente del Estado. La hemos ido desplazando y cada quien la ha ido asumiendo individualmente. Muchos que no consiguen los retrovirales, y los reclamos no se le hacen al que hay que hacérsele, porque quien tiene el deber de la defensa de los derechos humanos es precisamente el Estado. El Estado no es una dádiva. Es una obligación del Estado, es una obligación constitucional que tiene el Estado. No es una dádiva que te están dando a través del Seguro Social o a través del Ministerio de Salud. No, tú pagas impuestos, yo pago impuestos. Tenemos derechos. Lo que tenemos es que aprender a exigir nuestros derechos frente a los órganos competentes. Y en este caso, en el tema de derechos humanos, el órgano directo es la Defensoría del Pueblo. Nos guste o no nos guste la gestión, nosotros allí deberíamos introducir nuestra primera denuncia y decir: epa, tengo 4 meses sin tomar mi medicamento antirretroviral. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una obligación del Estado. Aparte que esto es algo
el tema de VIH es bastante documentado en Venezuela, porque aquí se ganó un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia en el año 1999 que declaró con lugar a favor de las personas con VIH y obliga al Estado venezolano a garantizar la gratuidad de medicamentos antirretrovirales, la gratuidad de fórmulas lácteas para mujeres con VIH, la gratuidad de reactivos para la realización de pruebas de diagnóstico, monitoreo y control, es decir, pruebas ELISA de generación actualizada, pruebas de CD4, pruebas de carga viral para saber cómo está el sistema inmunológico de la persona. Pero además de esto, los medicamentos los medicamentos para tratar infecciones oportunistas como tuberculosis, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, sífilis, sarcomas de Kaposi. No hay ninguno de estos medicamentos en Venezuela. Y repito, sin ánimo de generar zozobras ni de intereses fatalistas ni nada por el estilo, pero sí es importante hacer una invitación al Estado. Revisen, volteen la mirada a revisar lo que está pasando. Una pregunta probablemente al margen, pero igualmente vinculada. ¿Por qué crees tú que el Estado se ha desentendido de este asunto? Oye, yo creo que el aparato del Estado en completo está muy enfocado en el tema proselitista, en el tema político de sus político partidista, de sus intereses, y está poniendo de lado los intereses del pueblo. Aquí no se están respetando los derechos de nosotros como ciudadanos. Y tú lo ves a diario, tú no puedes salir de noche porque no hay alumbrado público y no hay seguridad. Saltando a otro punto que tiene que ver con lo que tú estás planteando, pero fíjate tú que a pesar de las denuncias que tú haces, que son muy graves, y a pesar, yo ahora mientras tú hablabas, yo tenía un artículo publicado en El Mundo de España hoy, donde dice que los países de América Latina tiemblan por la situación venezolana. La gente puede pensar que por razones políticas, el político gobierno, es por la situación económica que Venezuela no está pagando en los organismos multilaterales, no está pagando. Y no pagar eso es una señal más que evidente de que la situación del país es muy mala. Y mire, además, usted habla, disculpe que lo interrumpa, usted habla de deuda con los organismos multilaterales. Los medicamentos de alto costo en Venezuela para cáncer y para VIH y las vacunas se traen a este país a través de la Organización Panamericana de la Salud porque cuestan, no gratis, el Estado los tiene que pagar porque cuestan un precio muchísimo por debajo de lo que realmente cuesta si usted va directamente a la industria farmacéutica. Y el Estado, como tiene una deuda de más de 5.000 millones de dólares con la industria farmacéutica se fue de Venezuela por la deuda que no honró el Estado fue a la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de los organismos multilaterales del Sistema Universal de las Naciones Unidas, y a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, el Estado le debe más de 2 millones de dólares. Y por eso hoy no tenemos antirretrovirales. 2 millones o 2 sí, millones. 2 millones de dólares en divisas. Pero fíjate tú, es sencillo para ti identificar la mayor responsabilidad en este asunto. Sin embargo, la gente pareciera, el afectado directamente, pareciera no identificar la causa de su problema. Es decir, por problemas de salud, por problemas de justicia, por problemas de educación. Es decir, la gente por problemas de la alimentación no lo identifica, porque la única manera que tienen los pueblos en democracia es identificar al responsable de sus grandes problemas y castigarlo a la hora de una elección. Sin embargo, en Venezuela acabamos de ir a una elección donde el pueblo, que votó en un 60%, determinó que el gobierno, ese gobierno que nosotros creemos que no lo hace bien, le da el pueblo, ese pueblo que supuestamente está mal, le da un placer. No solamente seguir gobernando, sino seguir haciendo las cosas cada vez peor. ¿Tú no crees que es que nosotros, por la falta de medicamentos, por la falta de efectivo, por la falta de alimentos, nos hemos convertido en unos seres distintos a los otros seres a lo que se ve acostumbrado a la humanidad? Yo creo que no somos seres distintos, nosotros somos seres pensantes, o por lo menos una parte de la población. No puedo hablar por el 100% de las personas realmente, pero con respecto al resultado electoral, de verdad, yo no omito muchos comentarios al respecto porque yo no soy experto en el tema de la política, pero sí me preocupa lo que pasa en mi país, porque yo voté, yo ejercí mi derecho y yo me manifesté y aproveché la oportunidad para expresarme acerca de cómo yo pensaba que tenía que serlo. Lamentablemente los resultados que se dieron, pues a unos les gustaron y a otros no les gustaron. Yo lo que pienso es que hay que revisar, tenemos que revisar en dónde estamos fallando, cuáles han sido las fallas
e indiscutiblemente ejercer las acciones que tengamos que ejercer ante los organismos que tengamos que ejercerlas. Tenemos que conocer cuál es el sistema, cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas que tenemos y por allí encaminarnos. Y yo quisiera agregar, además de eso, es importante no convertirse en efecto nada más, sino en causa también. Es decir, personas como Jonathan que buscan llevar la información, que buscan educar a la gente para que se haga responsable de sí misma en tiempos donde el entorno te ataca de cierta manera, es súper importante. Entonces a esa motivación es que queremos llegar, a que las personas, lejos de rendirse o de, bueno, aquí no importa nada, busque cosas que sí se pueden hacer y busque siempre ser responsable de sí misma para no generar problemas, sino más bien soluciones. Eso es importante. Fíjate que hoy en día las estadísticas dicen que hay 3 millones de venezolanos repartidos en el mundo. Eso decía Francisco al comenzar el programa, que después de estos resultados mucha gente dice yo me voy. Es decir, en Venezuela se ha producido, Venezuela que era un país que recibía gente, se ha convertido en un país de diáspora, ¿no? Sí. Es un país lamentable. Entonces, bueno, hay que decir a la gente que no se rinda, a la gente que se quede en medio de circunstancias que no son nada felices. Es decir, no es verdad lo que dice el presidente, estamos jodidos y somos infelices. No sé de dónde saca eso de la felicidad. Pero ¿quién puede ser feliz sin comer? Claro, exactamente. ¿Quién puede ser feliz sin tener la medicina? Yo creo que sí, estamos en un momento para complementar un poco tu planteamiento. Estamos en un momento de demostrar solidaridad a nuestros hermanos venezolanos. Estamos en un momento de demostrar que queremos hacer cosas para cambiar, que queremos hacer cosas en positivo, que queremos proponer, que queremos hacer. Y en eso se ha enfocado la alianza que tenemos con el CEBAS, con el CEBAC en Carabobo, con el CEBAN en Mérida, con el CBA, con los 2 CBA de Caracas, porque queremos darle a la gente información y queremos hacer cosas positivas. Queremos decir a la gente, oye, aquí estamos por ti, te estamos trayendo información. Y a lo mejor, fíjate tú, lo que ha ocurrido es que personas como tú que están preocupados por la salud del venezolano en un área muy particular, pero en fin de cuentas preocupado. Y nosotros no sabemos quién es el ministro de Salud. Y lo que hemos sabido, cuando sabemos de ellos, es cuando lo salen persiguiendo porque se cogieron los reales del Seguro Social o se cogieron el dinero de las medicinas. Hoy en día no sabemos ni siquiera quién es el defensor del pueblo. No sabemos si Tarek Williams está haciendo los 2 cargos al mismo tiempo y quién es el que realmente... Ahora, y el pueblo justamente no tiene quien lo defienda, pero yo creo que es que definitivamente ese es un cargo que está de más. Porque 19 años sin que ese cargo pueda expresar nada, ¿no? Y después, cuando el pueblo realmente necesita que alguien lo defienda, lo que estás haciendo tú, resulta que el pueblo, como no sabe que tiene quien lo defienda, va a las urnas y vota por los mismos tipos que lo están flagelando. Pareciera que hay una suerte de síndrome de Estocolmo en el venezolano. 19 años de gobierno autoritario nos han llevado a sentir que somos rehenes y que muy pocas cosas se pueden hacer. Siempre quedará alguno. Tú sabes que los griegos tenían una expresión que a mí me parece que se trata bien lo que nos está pasando. Los griegos decían que la gente que no se interesaba por la política era imbécil e idiota. Yo creo que en Venezuela está pasando mucho de eso. Mira, el chavismo y Chávez nos quitó el poder. Los venezolanos se los dimos en el 98. Y esa decisión de los venezolanos irresponsable. Y además nos sentimos, estábamos contentos, además. Y estábamos, exactamente. Claro. Y esa decisión irresponsable del venezolano en el 98 ha traído los barros que tenemos hoy en día. Es necesario ser responsable políticamente para decidir que lo que nosotros hacemos necesariamente va a afectar a terceros. Los venezolanos tienen que enmendar la plana. Los venezolanos, que si Tibisay Lucena dice esto, nos importa un comino, son los venezolanos los que tienen que decidir su destino. No, importa un comino no, porque 100 gramos de comino valen 50.000 bolívares. Entonces tampoco así, porque eso era antes cuando el comino se conseguía o el arroz picado. Como arroz picado, ojalá tuviéramos arroz picado para poder hacer chicha. Sí, no, nada de eso. Y conchas de ajo, el ajo es carísimo también. En estos días me vendieron a mí las conchas del ajo. Me dijeron, ajo no hay, pero tengo concha. Y como tú, por ejemplo, al arrocito, tú le pones las conchas y le pones un poquito de aceite, bota un poquito, entonces se está vendiendo concha de ajo a buen precio. Amigos, Jonathan estuvo con nosotros, yo no sé si alertando a los televidentes o asustándonos a todos, porque da la impresión de que si no existiera este tipo de actividad que ustedes realizan, por supuesto en compañía de una institución muy respetada y muy querida en Venezuela como es el CEBAS,
y por supuesto los CBA que están de Caracas, a lo mejor nadie se preocupara por esto, porque nosotros simplemente sabemos que en Maracaibo, por ejemplo, se iba a inaugurar un oncológico hace 2 años, y hace unos días están entregando las planillas para que las personas, los primeros que firmen serán los primeros a atender, pues ya ni siquiera eso. O que las autopistas ahora no se miden por la cantidad de kilómetros construidos, sino por la cantidad de explosivos utilizados para derribar los obstáculos que hay en las posibles vías. Te vamos a dar las gracias, le vamos a dar las gracias, Salva, Gracias a ustedes. por haber traído a Jonathan, con quien hemos tenido una conversación estupenda. Espero que las conferencias que dé hoy, tanto en Lunica como en el CEBA, sean muy concurridas. Espero también que la gente que esté necesitada de medicamentos los contacte y lleve los documentos que deben ser, que son necesarios para poder recibir la ayuda médica. Y nosotros les decimos a ustedes que en unos instantes regresamos a Ender Arenas y Francisco Rojas para contarles algo que aún nadie les ha contado a ustedes. Pero no se lo vamos a decir. No, nadie se los ha contado, pero dicen que la ruptura de Ratón Pérez con la Cucarachita Martínez fue debido a que ella en el 98 votó por Chávez. Amigos, seguimos acá en Global TV. En unos minutos nos vamos a la radio, a la 94.7. Allí vamos a seguir en esto de tratar de desentrañar qué fue lo que pasó el día domingo. Mucha gente tiene su propio análisis. Algunos vienen diciendo que las elecciones de alcaldes van a ser convocadas para el mes de diciembre. Tal como están las cosas, el gobierno pudiera hacerse con todas las... ¿sí? Claro, con todas las alcaldías, entre otras cosas porque si ya ahora fue ayudado de alguna manera por la abstención, porque es evidente que la abstención jugó un papel importante. Y también es bueno decir que esa abstención no fue generada por una razón, no es una abstención política, a pesar de que el gobierno le estimuló mucho. Fue de gente que cree que los demás podían resolver eso y que efectivamente el mandado estaba hecho. El gobierno sabía que iba a haber abstención, el gobierno se preparó, montó sus cosas y derrotó, por ejemplo, según lo que ellos mismos reconocieron, a Ocariz y a Falcón en Miranda y en Lara. Incluso el candidato en Valencia, en Carabobo, anunció que tenía 15% de los votos y actas, y al final nada de eso fue verdad. Entonces la pregunta es, si hay elecciones de alcalde, lo más seguro es que el gobierno participe solo, porque muchos dirán, no vale la pena participar en una elección que de antemano tenemos perdida. Y no les falta razón, pero la única salida que tienen los venezolanos es tratar de poner en evidencia al gobierno. Vale. Ahora bien, cuando se habla... Francisco, disculpa, una cosa que tiene que aclarar el gobierno es que las cifras no cuadran. En Barquisimeto votó el 112%, en otras partes votaron el 108%. Si no cuadran las cifras que dio la señora... Porque pudiera ser que... Yo no me atrevo a acusar de fraude, ni mucho menos, pero pudiera ser que no fue en las máquinas, sino en la totalización. Porque cada máquina da un acta con un número determinado. Si tú tienes todas las actas, difícilmente tú le dices, ¿cómo va a totalizar 120 si yo tengo que dar 100? Claro. ¿Por qué puede sumar un poco más? Porque totalizaron mal. Pero es muy sintomático que totalicen mal. Pero no es un solo caso, hay algunos casos donde la diferencia es, mira, más del 100%. Sí. Mira, yo creo que la oposición tiene la obligación ante el país de mostrar las actas. Sí las tienen. Sí las tienen. Claro, y la idea es que queda aquí se supone que al gobierno le es más fácil, a los gobiernos les es más fácil ubicar testigos y miembros de mesa. ¿Cómo no? Fácil. A la oposición probablemente no le sea tan fácil y además de eso el amedrentamiento ocurrió. Sí, además sí. No los dejaron entrar y a otros muchos no lo dejaban entrar y a otros lo hicieron a posteriori. Hubo una cadena de elementos que pueden conducir a que las elecciones no fueron todo lo limpias y transparentes que debieron haber sido. El resultado mismo no es lo que permite establecer si hubo o no situaciones anormales en esto. No es la votación, no es el acta, es justamente un proceso que viene desde hace un tiempo hasta acá,
y que además usted lo vio y lo vivió, es decir, los recursos del Estado en función de las candidaturas del partido gobierno. El propio presidente de la República en cadena nacional promocionaba a sus candidatos y además a última hora les ofreció dinero para acá y vimos cómo hasta en las zonas más urbanas veíamos cómo estaban desesperados con las bolsas, con las cajas CLAP, entregándolas. Yo lo digo en una plaza que está allí detrás de la iglesia de las Mercedes, donde estaban las cajas con los tipos entregando las cajas. Es decir, que todo esto constituye una manera anormal porque hay ventajismo, el ventajismo del gobierno es demasiado. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Era correcto participar, porque participando es como se demuestra que estas cosas no deberían pasar. El chavismo se quejó, y ahí está la prensa de la época, se quejó mucho de que hubo de la separación de las elecciones parlamentarias de la elección presidencial. Esas las perdieron. Sin embargo, la oposición nunca entendió que haber ganado esas elecciones era también un mandato de los venezolanos para impedir el autoritarismo que traía Chávez. Pues no, pactaron con Chávez inmediatamente. Sí, pues le aprobaron el referéndum. Claro, pactaron con Chávez. Y entonces, que hayan pactado ahora yo no lo creo. Lo que sí creo es que, fíjense, por ejemplo, a última hora, cuando ya prácticamente el fraude iba consumándose, la oposición descubrió que Gerardo Blay y Liliana Hernández eran unos excelentes voceros. Después que habían quitado a Chuyo Torrealba para colocar... Ayer yo vi al general, al Oropesa, y yo sentí como que él no era el hombre para entusiasmar a nadie. Esa es otra cosa que hay que discutir. Realmente, esa directiva de la MUT tiene que despedirse, decir hasta luego, no porque lo hayan hecho mal, es que no lo hicieron. El problema no es que lo hicieron mal, es que no lo hicieron. De verdad, escuchar yo le digo una cosa, yo tengo un aprecio intelectual por Oropesa extraordinario, es decir, pero ojo, el artículo que publicó, mira, no estaba pisando, es decir, estaba en otro mundo. Yo creo que esa directiva de la mesa tiene que ser suscribida. y vienen cosas como esta, mire. ¿Qué van a hacer los cinco o seis gobernadores? ¿Se van a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente o van a aceptar que los quiten? Por cierto, ¿cuál es la apuesta? Sí, Aristigueta Granco no le da respiro a la oposición. Ayer en un tuit dijo que el gobierno había ganado 19 gobernaciones. No, pero es que yo te digo lo siguiente, mira, Aristigueta es un señor de edad, sí, muy mayor. Claro. Y a él se le pueden tolerar esas cosas. Según el libro del doctor Martínez, él es un anciano. Sí, claro, ya muy lejos. Sí. Anciano muy lejos. Pero digo, se juramentan, es preferible tener el gobernador del Zulia, aunque le juramente la Asamblea Nacional Constituyente, es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, o es que el gobierno creó un suprapoder para poder quedarse incluso si pierden las elecciones presidenciales. Claro, si ellos pierden las elecciones presidenciales, la Asamblea Nacional Constituyente, según dijo Diosdado Cabello, puede durar toda la vida. Y ese es el organismo que va a regir el país. Y lo demás no importa. La Constitución no importa. Los gobernadores no se tienen que juramentar ante ninguna Asamblea Nacional Constituyente. Pero ellos los pueden destituir. Lo dijo Maduro, lo vamos a destituir. Pero chico, Arias Cárdenas acaba de decir que él no entregará la gobernación a ¿Dónde está eso? Lo leí esta mañana en la prensa. Yo lo busqué y no lo... según lo que yo leí, creo que en La Patilla o en El Nacional, y no sé si lo recojo de lo que leí, no entregará la gobernación hasta que no se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente y ha nombrado a Giovanni Villalobos como el encargado de la gobernación. Yo entendí que lo siguiente, que Arias Cárdenas había nombrado una comisión, está en La Verdad de hoy, una comisión para hacer la entrega de la gobernación del Estado. Voy a buscar a ver y que había nombrado a una señora de apellido Anzola y a Giovanni Villalobos como los jefes de la entrega, pero no que lo había nombrado. Además, eso estuviera... Mire, yo tengo el diario Panorama aquí, tiene panorama, salida a la crisis y se aleja y municipales este año. CNE entregará informes sobre elecciones regionales a la Asamblea Nacional Constituyente este martes. Este será un gobierno de coalición política. Descartamos diálogo con el gobierno sin una auditoría de las elecciones. No se pueden reconocer resultados de elecciones en Venezuela, dice Almagro. Reportan protestas en Bolívar. Henry Falcón responsablemente dijo, perdimos.
El paciente requiere, yo no veo esa información, me la diste esta mañana, yo Sí, la he tratado de lo buscar y no- estoy buscando porque yo la leí esta mañana. Yo Lo voy a tengo decir panorama y tengo la verdad, tengo la verdad también que no está y seguramente buscamos entonces versión final. A ver si lo tenemos ahí, pero yo creo que no, No fue en versión, no fue en la prensa local, lo leí en una página. Bueno, de pero Liberación. acuérdate lo siguiente, que También, yo sé, claro. aquí hay demasiada información a veces que Demasiado trabiliar, demasiada que uno sí, no la claro. comprende. Bueno, de todas maneras, lo que está planteado es lo siguiente: el gobernador, ya Guanipa fue ayer, fue proclamado candidato, ganador. Caramba, el que ganó, ganó. Que Arias no quiere entregar, esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. Pero se juramentarán ante la Asamblea Nacional Constituyente, no lo sé. Habrá que ver qué va a pasar allí. Pero, ¿qué cree usted? ¿Que deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y seguir siendo para ser gobernadores o lo tienen que enfrentar? Yo creo que lo que viene, para lo que termina este año y lo que viene del próximo es terrible para los venezolanos. Cuando usted va a un sitio y hay gente comprando una yaca a 35.000 bolívares porque tiene dinero con que comprarlo. Sí. La gran mayoría de los venezolanos no puede pagar una yaca a 35.000 bolívares, pero a lo mejor le hacen un regalo. Unas 10 yaquitas son 350.000. A lo mejor es 3 salarios mínimos. Y las medicinas, como ya vimos, no se consigue. Y lo que nos dice este joven Jonathan Rodríguez es terrible. Es que las farmacéuticas se fueron, eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos era que Venezuela le debía 2.000 millones de dólares a la Organización Panamericana de la Salud y por eso también tenemos problemas con las medicinas. Y lo que yo les decía del artículo que está en el Mundo de España, hoy usted lo puede buscar en el Mundo de España y descubrirá que el artículo se llama América Latina tiembla por la crisis venezolana. Y entonces dice el ministro de Hacienda en Colombia, Mauricio Hernández, un cargo equivalente al de ministro de Economía en España, viajó la semana pasada a Washington, a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, pero con una prioridad sorprendente, que no tenía nada que ver con esa institución: examinar de primera mano los impagos de Venezuela a las instituciones multilaterales de lucha contra la pobreza en la región. Esos impagos son importantes porque el último acreedor al que debe dejar de pagar un país es a los organismos multilaterales. Cuando eso sucede, la nación en cuestión está dando a entender que ya no le queda dinero absolutamente para nada, porque esos organismos mantienen sus créditos en circunstancias en las que el sector privado nunca lo haría. Son verdaderamente los prestamistas de última instancia. Así que podríamos estar ante el primer síntoma de que llega un momento en el que la economía colapsa, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en este momento, según declaraba Cárdenas al Mundo en una entrevista el miércoles pasado. Una oleada de rumores sobre la presunta creación de una partida presupuestaria de $200 millones para una eventual operación de ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos ante la eventualidad de que la economía venezolana se desintegre no ha contribuido a tranquilizar los ánimos. El Financial Times publicaba ayer mismo que el Fondo Monetario está preparándose para un eventual rescate de la economía en Venezuela que requeriría $30.000 millones al año en ayuda internacional. Si tú te pones a analizar esto y ves los resultados y ves todo, a lo mejor descubres, y esto a lo mejor mera especulación, a lo mejor descubres que el gobierno está preparando la huida. A lo mejor porque ¿cómo es posible que el Fondo Monetario esté trabajando sobre un plan de rescate de $30.000 millones que sabe que este gobierno no lo va a pedir? Que los Estados Unidos tengan $200 millones preparados ya en ayuda. Es decir, da la impresión de que se van, ¿de acuerdo? Se van y entran los organismos multilaterales a tratar de paliar la situación de desgracia que vive el venezolano. Ahora, viene la explicación la siguiente. El argumento siguiente: ¿cómo es que un país en estas circunstancias puede haberle dado 17 gobernaciones al gobierno? Por eso debe ser obra de un milagro. Eso es un milagro. Es decir, no hay explicación alguna para que un país que está en la crisis, en que el país le haya regalado 17 gobernaciones al chavismo, claro, cuando el venezolano de todos esos estados vive muy mal. Y hay que reclamarle a esos gobernadores que dejaron postrar estos estados, que los dejaron estar en esta situación. Hay que reclamarles: no, aquí les dimos un placer a eso, les dimos un regalo. Los venezolanos le dieron un regalo. Por eso es que la idea del fraude gravita en la cabeza de la gente, porque no hay manera de explicar. Es un fenómeno o un milagro de San Hugo. Es posible.
Es que yo te digo, mira, ayer conversaba con alguien muy cercano que me decía, mira, pero es que buscando explicaciones, ¿no? Me decía, pues es que yo no puedo creer, esto no puede estar pasando. Pero pasó, yo no digo, como alguien me reclamaba acá, que yo no estoy diciendo que ganaron en buena lid. No puede ganar en buena lid quien utiliza los recursos del Estado para su campaña, no puede ganar en buena lid quien inhabilita candidatos, no puede ganar en buena lid quien cambia los centros de votación, no puede estar en buena lid quien hace todo lo posible para que tú no participes. Pero ese mismo CNE, con ese mismo CNE, le ganaron unas elecciones al gobierno, en las elecciones parlamentarias. Entonces, ¿cómo se explica que en Valencia, donde la oposición obtuvo en un circuito 3 diputados, ahora haya perdido? Y dice Jagua, una cosa que yo le oigo a Jagua y dice Jagua, es que la gente castigó a la oposición. ¿Pero la castigó por qué? ¿A qué debería castigar al gobierno? ¿Qué hizo la oposición? Para ser castigada. Si además, si en Valencia quien gobernaba era Ameliar, que era del partido de gobierno. Es decir, ¿cómo lo castiga? Y dar caso de que Héctor Rodríguez saca más votos y Miranda que lo que sacó Chávez como candidato. Sí, eso no tiene explicación alguna. Mira, menos explicación alguna, porque yo dudo que el Partido Comunista tenga 302.000 votos en el país. ¿Tú crees? ¿Ah? El Partido Comunista le aportó a Héctor Rodríguez la tontería de 32.000 votos en Carabobo. Bueno, y eso... Y le aportó 33.000 votos a Rafael Acaba. Yo, honestamente, mira, aquí obviamente hubo una mano negra, o 4 o 8 manos negras en este asunto. Por cierto, que le estamos echando de menos a Luis Emilio Rondón. Oye, ¿verdad que no ha dicho nada, no? No ha dicho ni pío. Debe ser porque no tiene hambre ni tiene frío. No, es que de verdad que no. Pero bueno, así están las cosas, Francisco. Ahora, sí, yo lo que digo es lo siguiente, es decir, yo lo que digo es lo siguiente, si hay una elección próxima, que puede ser que no la haya, porque en fin de cuentas... Oye, que si yo fuera gobierno... Claro, pero ¿qué no logra? Que el gobierno logra neutralizar a sectores en Venezuela, pero no logra que la comunidad internacional se sensibilice. Claro, y la otra cosa es que no logra resolver el grave problema que tenemos, la grave crisis que tenemos. La CEPAL, que es un organismo que en algún momento opinó apoyando al gobierno, la CEPAL, revela que el único país que en América Latina tiene un crecimiento, una recuperación importante, pero el único país que manda todas esas cifras abajo es Venezuela, y no se va a recuperar en el 2018. Entonces, si el escenario a futuro pasa por la miseria, no puede haber una explicación lógica, racional, ¿verdad? Racionalmente bien fundada, de cómo el venezolano le entrega 17 gobernaciones de gratis al gobierno. Es una cosa que no está dentro de la racionalidad política. Está en otro mundo, pero en este mundo no está. No, y además, fíjate tú que faltará mucho tiempo, pero yo digo, no se puede hablar de fraude si tú no tienes las pruebas a la mano. Sí. Ahora, de que hubo un proceso continuado de desconocimiento de la oposición, lo hubo. Ahora, la oposición sabía que eso estaba ocurriendo y trató trató de reeditar el éxito de las parlamentarias. De diciembre del 2015. Y seguramente en ese proceso se cometieron errores. Cuando el gobierno dijo que iba a haber parlamentaria, que iba a haber las elecciones de gobernador, aquí en este programa, y deben estar los registros, yo dije, ¿por qué tener que ponerse a hacer primaria? ¿Por qué? Si el gobernador que sea electo, si el gobierno gana, esos gobernadores, como estamos viendo, están en pico de Zamuro. Si Andrés Velázquez, Guanipa y compañía no se juramentan en la Asamblea Nacional Constituyente, los van a quitar. Los va a quitar el TCJ, además, por faltarle respeto a la tipo. Los quita. No quitaron los diputados, los quita, ok. Si ganaba la oposición, lo más seguro era que se iba a impulsar un proceso que iba a obligar a elección no solamente de los gobernadores, sino elección de parlamentarios e incluso presidente de la República. Lo que quería decir que esos eran unos gobernadores que iban a ser, digamos, van a estar de poca duración. De poca duración. Entonces yo propuse, mire, la oposición debe colocar un candidato, una personalidad del Estado, que los hay muchos en cada región, y lanzarse por allí. No, Piñero tuvieron que hacer primaria.
Y después de la primaria decidieron inscribir con su nombre. Y después que inscriben con los candidatos, entonces el gobierno le dijo, no me los pueden retirar ahora. Ahora, no se sabe cuántos votos nulos hubo, porque esa información no la tenemos. ¿En qué cantidad pudo haber afectado los votos nulos? Pero no, los tipos andaban en el país haciendo campaña por los candidatos, pero también andaban haciendo campaña por ellos. Porque es que de verdad, mira, si algo hay que reclamarle a los líderes opositores venezolanos, es que les gusta contar los pollos antes de nacer. ¿Y sabes qué es difícil? Yo una vez también conté pollos antes de nacer. ¿Y no pudiste? No, aguanta. Daba la gallinita, daba los huevos, y la gallinita ponedora, y el tacta y los huevos. Y entonces yo todas las noches contaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un día en la mañana, cuando voy a ver si la gallina turuleca. A la gallina turuleca ha puesto un huevo, se habían robado la gallina con huevo y todo. Sí. Y entonces, ¿qué me dijo mi madre que tanto me quiere? Me dijo, eso te pasa porque cuando yo te dije que vendiéramos esos huevos, tú dijiste, no, son 5, 6, 7, 8 pollitos. Pues ni pollito ni gallina. Y por muchos años no tuvimos gallina hasta que vino Arias Cárdenas en una campaña para el y empezó a regalar gallinas, ¿no? Y la tiró, en la Plaza Bolívar, la soltó y yo me la llevé. Yo fui el que me llevé la gallina de Arias Cárdenas. Y ahora lo voy a decir porque como ya no es gobernador, yo no lo dije antes porque me podía meter preso. Ah, ¿tú fuiste el que te... Yo me llevé la gallina, chico. La gallina cogió por la calle Obispolazo, rumbo para allá, para los lados del malecón. Y ahí la agarré yo, en la esquina donde estaba el hombre que vende la piña. Ahí la agarré yo. Cuando la gallina pasaba azorada y me dijo, este hombre sí es cruel. Después que me utilizó en campaña, ahora me tira como si fuera un trapo roto. Sí. Sucio. Por cierto, yo tengo esa gallina en Sabaneta. ¿A dónde? Pues allá. En Sabaneta, por ahí. Cuando tú vas por la cañada Morillo así. Aquí. Aquí, en Sabaneta. En Sabaneta. Yo la tengo. Amigo, Mario está desesperado porque tiene que ir a una cena. La gallina tiene que llegar temprano. Turuleca. Va a la cena, tiene que llegar temprano. Nosotros nos vamos a marchar, amigos, y les decimos que la pasen bien, que mañana es miércoles.